palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Dice el 16, promesa para los que temen al Señor. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonare como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dice el 18, entonces os volveréis y discerniré la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Padre mío, te doy gracias por su misericordia y por su amor. Gracias, Señor, porque nos ha permitido en estos momentos, Señor, y en este lugar, leer esta palabra que usted me ha permitido, Señor, traer a colación a cada uno de mis hermanos, específicamente a mí, Padre mío, para que podamos notar, Señor, cuál es la diferencia del que busca su rostro y del que no lo hace, del altivo y del justo, Padre. Son palabras en el nombre de Jesús que nos guían hacia el arrepentimiento, Señor, dándole gracia y dándole honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al que vive y reina para siempre. Aleluya. Podemos ver, hermanos, gloria al Señor, como le hablé ahorita, el tema, la obediencia. ¿Qué es la obediencia, hermano? Es el acto de cumplir con las órdenes o instrucciones de un superior. El término hebreo samat significa prestar oído, escuchar, oír, pero en algunas ocasiones se traduce como obedecer. Eso lo podemos ver en cómo Isaac habla con Jacob. Vemos en Génesis 27:8. Isaac le dice a Jacob, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Lo que significa que de nada me sirve que yo que Darwin me diga que me ama, que me obedece, y yo le doy, como en buen dominicano, le digo, hijo mío, hazme el favor, ponme esa silla allí, en aquella puerta.
y que él me diga, no papi, yo no puedo, póngala usted. Eso se determinaría como una desobediencia, el cual él debe de obedecerme como su padre, primeramente. Entonces Isaac le está dando una orden a Jacob, diciéndole que lo que él le diga, que él le obedezca en lo que él le manda hacer. Eso está en Génesis 27:8. Dice, la obediencia a Dios trae bendición. Lo podemos ver en Deuteronomio 11:13 en adelante. 11:13 que dice, Dios habla al pueblo de Israel, si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos, yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con todas vuestras almas. En Deuteronomio 28:62 dice, y quedaréis poco en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo, en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová, tu Dios. Dios está corrigiendo al pueblo de Israel porque no obedeció los mandatos que Dios le dijo que hiciera. Podemos ver que la ley, el Antiguo Testamento, cuando Dios se lo da a Moisés, según dice la Biblia, que fue que el pueblo estaba desenfrenado. Y como dice la misma Biblia, que donde no hay ley, no se inculpa a nadie de pecado, Dios le dio la ley al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel se guiara por esos mandamientos, que obedeciera esos mandamientos. Pero como muchos de nosotros sabemos que a Dios no le agrada algo, que dice que es malo, pero de vez en cuando nosotros nos dejamos deslizar. Porque nuestra naturaleza, hermano, mientras estemos en este cuerpo, tendremos ese problema. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de obedecer la palabra de Dios. No importa lo que digan allá afuera, no importa lo que diga el hermano, no importa porque el hermano haga tal cosa, yo no tengo que hacerlo. La salvación es individual, como dice. La obediencia es individual. Si hay 5 hijos y 3 obedecen y 2 no obedecen, a mí no me interesa. Lo importante es yo hacerlo para encontrar agrado delante de mi Padre. Dice el 63 del 28, Deuteronomio 28, dice, así como Jehová se gozaba en hacerlo bien, en multiplicarlo, así se gozará Jehová en arruinarlo, en destruirlo, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Dice el Señor que así como Él se gozaba cuando ellos le obedecían de bendecirlo, también se va a gozar cuando ellos le desobedezcan, que le lleguen los problemas y que lo agarren preso y que lo arrastren y que le hagan y lo maten como lo hacían antes. El pueblo de Israel no fue todo bendición. Todo el problema que el pueblo de Israel ha tenido como nación desde la historia es cuando se deslizaba a seguir, a obedecer a Satanás antes que a Dios, adorando a idolatría, imágenes, etcétera, etcétera. Tan pronto se apartaban de los mandamientos de Dios,
ahí venía el fuetazo. Y dice Dios que así como él se gozaba cuando ellos le obedecían, pues también él se iba a gozar cuando le desobedecían, para que vean que no pueden cambiarlo a él, al único verdadero Dios. Vamos entonces, hermanos, le hice esa para luego entrar en el Nuevo Testamento. Vamos a seguir ahora a hacer la diferencia entre el bueno y el malo de lo que le leí ahorita en Malaquías, para leérselo ahora en el Nuevo Testamento de la Reina Valera 2015. Es lo mismo, hermano, la diferencia es el lenguaje. La leo porque mi hermano Dario me dijo que esa está bien y yo la veo y tiene buena introducción. Dice aquí Malaquías 3:13 en adelante, dice: duras han sido las palabras de ustedes contra mí, ha dicho el Señor. Pero dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Han dicho, esta está de más servir a Dios, y qué provecho sacamos de guardar su ley y de andar triste delante del Señor de los ejércitos. Ahora nosotros consideramos que son felices los arrogantes y que los que hacen impiedad son prosperados, y que a pesar de que ponen a Dios a prueba, escapan sin castigo. Hermano mío, ¿cuántos de nosotros algunas veces no vemos a esa gente en buena jipeta, buenos carros? Usted se acerca a hablarle de Dios. No me hable de eso, yo no creo en eso. Y usted lo ve prosperado, bendecido. ¿Y su final? ¿Y su final, hermano? ¿Dónde iría? Dice el Señor que nuestra riqueza no está aquí en la tierra. Yo digo como un doctor que puso una imagen que salió por Facebook, que él le pidió a la esposa que cuando él muriera le hiciera un ataúd con 2 hoyos en los lados. Y la esposa le dice que ¿para qué? Dice, porque quiero que cuando me muere tú me entierres con los brazos abiertos para llevar la mano abierta, que vean que nada traje y nada me llevo. Hermana, cuando yo vi ese eslogan, me acordé de un hombre muy mentado aquí en República Dominicana, que tenía cuartos que ni siquiera sabía dónde estaban. Juancito Sport. Y lo dejó y lo botó y lo perdió todo por $1 millón de pesos. $1 millón de pesos. Tenía un amigo que trabajaba con él en el ayuntamiento y tuvo un problema con el hermano de él, que murió de eso también, lo mató la presión, no pudo aguantar. Le debía 3 millones, entonces él llamó a Juancito y le dijo que no se lo pagara, que él era refrigeración de aire, que no se lo pagara y que se lo diera a él, porque él le debía 3 millones de pesos de unos carros, una cosa. El hermano de Juancito fue, se le metió a la casa, le quitó la jipeta a la mujer, lo dejó en la calle con todo el muchacho. Eso fue un lío ese día. Él fue como a las 9 de la mañana al ayuntamiento donde Juancito, a hablarle con él para que hablara con él y le devolviera la jipeta a la esposa. Y Juancito, cuando salió de la junta, lo vio y dijo, no tengo tiempo para ti. Y cogió para la oficina y él se fue atrás de la oficina y allá lo mató. Y se mató él también, por no hablar con ese hombre. Entonces, lo mismo que están diciendo aquí, el pueblo de Israel le está diciendo a Dios que de qué sirve servirle a Dios
Si ellos ven cómo los impíos viven bien, se gozan, no le sirven a Dios y están mejor que ellos. Entonces, ¿de qué le sirve a ellos servirle a Dios? Entonces, Dios le da la diferencia aquí, donde entonces le dice, promesa para los que temen al Señor. Dice el 16, entonces los que temían al Señor, después que oyeron esa barrabasada, ¿de qué sirve servirle al Señor? Hablaron cada uno de sus compañeros, de su compañero, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito un libro como recordatorio delante de él para los que temen al Señor y para los que toman en cuenta su nombre. En el día que yo preparo, ha sido el Señor, así dice el Señor de los ejércitos, ellos serán para mí un especial tesoro. Será compasivo con ellos como es compasivo el hombre con su hijo que le sirve. Entonces se volverán y podrán apreciar la diferencia entre el justo y el pecador, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios va a hacer esa diferencia y siempre la ha hecho. Por eso es que a nosotros, antes cuando estábamos allá afuera, vivíamos engañados, que nos decían que todos tenemos el Espíritu de Dios, que todos somos hijos de Dios. Pero ¿por qué vivíamos engañados? Y el diablo nos tenía engañados con esa mentira, por no leer la Biblia. Porque yo eso lo entendí después que leí la Biblia. ¿Y quién me decía a mí que yo no era hijo de Dios? ¿Y quién me decía a mí que yo no tenía el Espíritu Santo? Y ya el diablo me tenía mi rinconcito guardado allí. Pero gracias al Señor que en su misericordia me trajo a su Hijo y me ha dado entendimiento que solamente hijos de Dios son aquellos que se acercan a su Hijo y viven conforme a su palabra. Como dice Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Dios tiene un solo hijo y ese hijo se llama Jesucristo, pero él a través de su hijo nos adopta como hijo legítimo, según la Biblia. Gloria al Señor que vive para siempre. Entonces, hermanos, enderezate. Podemos ver, hermanos, cuál es la diferencia entre esas cosas de no creerlo. Dice, gloria al Señor, en Juan 14:15, hermano. Este es un capítulo bíblico tiene muy buena enseñanza para lo que esperamos a nuestro Redentor. Dice en Juan 14:15, si me ama, guarda mi mandamiento. Déjame leerlo en la Reina Valera 1915. Tiene mejor. Pero Dios santo. Gloria a Dios, aleluya. Se me frisa, tenemos que reiniciar esto. La tablet.
Gloria a Dios, aleluya. Juan 14:15, hermano, el subtítulo dice, aquí en esta Biblia, Jesús promete enviar el Espíritu. Si me aman, guarden mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre y le dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y está en ustedes. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Se supone que si es el Espíritu de verdad es porque hay un falso. ¿Cuál? El que nos instruyen allá afuera, los hombres, el mundo, de que somos hijos, que tenemos el Espíritu Santo. Pero el verdadero solamente lo recibimos a través de Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que hay un verdadero, y ese verdadero está en Cristo Jesús. Entonces, dice, gloria a Dios, dice el 21, aquí vemos la diferencia entre servir a Dios y el no servirle a Dios. En el versículo 21 de ese mismo Juan 14, dice, el que tiene mis mandamientos, oiga bien cómo se obtiene el Espíritu y quién tiene el Espíritu. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Oiga bien otra vez. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él. Y haremos morada con él. Oiga, hermano, el 24. El que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que os he dicho. Hermano, obedecer la palabra de Dios no nos hace perder el tiempo como cristianos. De nada nos sirve, hermano, nosotros conocer la Biblia. De nada nos sirve conocer lo que la palabra nos dice y no vivirlo. ¿Qué significa no vivirlo? Bueno, yo sé que la Biblia me dice que si yo hablo mentira, estoy en pecado, y para mí eso es un relajo. Hablar mentira y muchísimas cosas, el cual tenemos que apartarnos. El Señor es claro. No podemos convertirnos en hipócritas cuando conociendo la palabra no vivimos por la palabra. Tenemos que vivir por la palabra. Tenemos que hacer lo que la palabra nos dice. Por eso es que están escritas, hermano. Cuando usted lee en la Biblia, ¿qué le agrada a Dios y qué no le agrada?
para que usted y yo podamos vivir una vida en santidad. El apóstol Pablo nos habla de la obediencia para poder ser libre de pecado. Nos muestra a Jesús como ejemplo ante el Padre. En primera de Pedro, capítulo 2, en su versículo 21 y 22, el apóstol Pedro nos dice, yo puse Pablo, hermano, y es Pedro, perdón. El apóstol Pedro, en su capítulo, primera de Pedro 2, 21 y 22, dice, pues para esto fuisteis llamados, como también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pasos. ¿Qué significa, hermano? Nosotros tenemos que seguir los pasos de Cristo. Porque si nosotros decimos, yo soy cristiano, pero no oyen hablando, andando o actuando como un impío, hay problema, hermano. Por eso Él nos dice que Cristo nos dejó ejemplo para que nosotros podamos ejercer ese ejemplo a través de su palabra. Y dice el 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cristo vivió en un cuerpo de pecado, pero sin practicar el pecado, que es nuestra herencia que Él nos ha dado. Yo antes era un pecador, porque practicaba el pecado. Eso no significa que yo no sea un pecador. Sí, soy un pecador mientras esté en esta carne. El problema es practicar el pecado. Bueno, yo sé que mentir es malo, pero yo lo hago. Yo sé que robar es malo, pues yo lo hago. Yo sé que adulterar es malo, pues yo lo hago. Yo sé que coger prestado es malo si no pago, pero no pago. Estamos en un cuerpo pecaminoso, pero este cuerpo ya tiene que sujetarse a la palabra de Dios a través de nuestro espíritu. Porque por eso es que se dice allá afuera, los que están allá afuera están muertos en sus delitos y pecados, porque quien lo gobierna es la carne. Pero cuando usted viene a Cristo, ya usted no lo gobierna la carne. Ahora el espíritu suyo es quien gobierna la carne, y la carne tiene que hacer lo que el espíritu le permita hacer, no lo que ella quiera hacer. Yo quiero robar, llegué a esta casa, hallé 10 pesos ahí, me lo quiero robar. No, usted se equivocó. La Biblia dice que robar es malo. Entonces, la carne tiene que estar sujeta. El espíritu es quien sujeta a la carne a través del Espíritu Santo. Pero la palabra es que nos va a ayudar a esa sujeción. Porque el espíritu, su alimentación solamente es ayuno, oración y palabra. Con eso es que usted va a sustentarse. Que cuantas veces usted vaya a hacer algo, el Espíritu Santo le va a recordar lo que ya usted se comió, que usted leyó que el robar es malo. No, espérate, la Biblia me dice que el robar es malo. Yo no puedo robar. Eso no es de que abre tu boca que yo te la llenaré. Sí, de lo que tú has comido te la van a llenar. Si tú no lees la Biblia y conoces la Biblia, ¿qué te van a recordar? Nada. Dice en Romanos, capítulo 6, versículo 10, dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Oiga bien, así también nosotros, considerado muerto al pecado. Cuando yo estoy muerto al pecado, es que aunque yo sé que yo me puedo robar eso, yo no lo puedo hacer, porque para eso yo estoy muerto, porque ya yo no debo de hacerlo, porque la Biblia me dice que es malo. Romanos 6, 10 y 11. Dice el 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero, oiga bien, pero vivo para Dios en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Yo estoy muerto para el pecado, pero estoy vivo para Dios, porque estoy obedeciendo a Dios. Que Dios me dice, tú no puedes hacer esto, Nolasco, que tú sabes que a mí no me agrada. Y se supone que si yo estoy muerto, para mí es como si eso no existiera. El mentir, robar, engañar, codiciar. Esas son cosas, nosotros tenemos que estar muertos para eso. ¿Por qué? Porque estamos vivos para Cristo. Dice el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Dónde está? En este cuerpo. No puede morar el pecado, porque si lo deja morar en él, lamentablemente te va a seducir y va a fracasar. De modo que obedezcáis que no obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad. Tu brazo, tu pie, todos tus miembros, no lo presente al pecado. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestro miembro a Dios como instrumento de justicia. Oigan bien, así presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos. Nosotros andamos ahí, pero hay un grupo ahí que está muerto. Entonces nosotros nos presentamos como siervos de Dios dentro de los muertos. Los muertos están haciendo y deshaciendo, pero nosotros no podemos. Como dice un viejo adagio, estamos juntos pero no reburujados. Llevarle el mensaje de la palabra, simple y llanamente. ¿Cómo está? No, a mí no me interesa lo que tú, me interesa es llevarte la palabra, que tú entiendas que está mal y que tú estás muerto y que tú necesitas vida. Pero de ahí para allá, porque dice la Biblia que los hijos de la tiniebla son más sagaz que los hijos de la luz. Pero si la palabra está en usted, es muy difícil lo engañen. Es lo único que nos libra de ese espíritu demoníaco allá afuera. Conocer la palabra. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Recuérdese, como le dije ahorita, que la ley fue dada por el pecado que el pueblo estaba cometiendo. Y como dice la misma Biblia, que donde no hay ley no se inculpa a nadie de pecado. Dios le dio la ley a Moisés para que le diga, mira, dímele al pueblo que el que haga esto está en pecado y está así. Ahora, hasta que, como dice Gálatas 3:19, hasta que llegara la simiente que es Cristo. Y por eso Cristo dice, Padre, quítalo primero y establece esto último. ¿Qué? No sé, pero te dice eso. Estamos bajo la gracia gratuita, somos salvos por gracia, no es por lo que Nolasco hizo ni pensaba hacer. Fue por la misericordia de Dios, por gracia, para que nadie se gloríe. Eso es lo que la Biblia nos da a enseñar. Y como dice Pablo, aquí ya al leerle este último versículo para completar, respeto a la obediencia, hermano, dice, ¿cómo reconozco que soy verdadero cristiano verdadero cristiano, seguidor de Cristo según la Biblia? ¿Cómo reconozco que soy verdadero cristiano, seguidor de Cristo según la Biblia? Ay, hermano, le digo a mi esposa que
Todo el mundo quiere llegar viejo, pero nadie quiere arrastrar con lo que trae. Dice aquí en Romanos 8, hermano, del 1 al 6, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, mi carne quiere robar, mi carne quiere adulterar, pero ya yo no ando según ella quiere que yo ande. Yo ahora tengo que andar según el Espíritu, no según la carne. Y dice el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. De ahí es que sale entonces la enseñanza de Jesús en Juan 3 y la de Pablo de 1 Corintios 15:50. Y yo decía, pero ¿cómo Dios va a vivir en una carne, en un cuerpo lleno de pecado, donde Él dice que Él condenó el pecado en la carne? Pero me di cuenta que cuando tú no naciste, fue porque Dios resucitó tu espíritu y le dio vida, para entonces Él vivir en el hombre interior, en mi verdadero yo, aquí. Eliminó el pecado de Adán, que por eso el espíritu estaba muerto, y lo condenó ahora en la carne. Por eso es que dice 1 Corintios 15:50, que la carne ni la sangre heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios condenó el pecado en ella. Entonces por eso es que Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, de cierto te digo, que si tú no vuelves a nacer de nuevo, tú estás frito, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Tú naciste de la carne, y lo que es carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Te es necesario nacer de nuevo, para que entonces el Espíritu Santo pueda vivir contigo. Y lo mismo que le dijo a Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14, cuando Pedro le dice a la congregación: me es necesario, mientras estoy en este cuerpo, amonestarlo con lo que ya ustedes conocen, porque nuestro Señor Jesucristo me ha manifestado que en breve debo de abandonar este cuerpo. Es decir, el hombre que estaba ahí dentro, el verdadero yo, el hombre espiritual, te iba a abandonar este cuerpo. Por eso cuando usted ve, murió Nolasco, ustedes van a ver la casa donde Nolasco vivió. Ya Nolasco no está ahí. Ahí está el, ¿cómo, hermano? El zafacón. Sí. Esto es temporal. Esto Dios nos lo dio. Este es el forro que Dios nos ha dado para que nosotros aquí podamos vivir y conocer. Por eso es que los espíritus demoníacos, para manifestarse aquí en la tierra, necesitan un cuerpo, porque ellos no tienen cuerpo. Dios en su misericordia nos hizo este cuerpo a nosotros para que nosotros nos manifestemos aquí en la tierra y podamos hacer el trabajo por el cual Él envió a su Hijo a enseñarnos, para que nosotros prosigamos enseñándole la palabra a nuestros hermanos, el evangelio de la salvación.